sino para aprender tu palabra, para aprender tus preceptos, tus leyes, Señor, y para practicarlas, ponerlas por obra, para que nos vaya bien, Señor, por caminos de justicia, Padre. Quita toda perturbación, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Ven y toma el control de mis labios, Dios, y que tu palabra en esta hora, Señor, caiga, Señor, como ese bálsamo curativo, como esa agua fresca, Señor, para el sediento. En esta hora te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Tome su lugar. Y ya sabe dónde estamos, en Efesios 6:15. Gloria al Señor. Sabe que Dios, esta palabra está para qué, hermanos, para que la escudriñemos, para que la aprendamos, para que la vivamos, la practiquemos, la compartamos y sea luz a nuestro caminar. Y hermanos, pues hemos estado analizando y viendo los requisitos que Dios nos da en su palabra para ser útiles en su obra. Amén. He visto frases que dicen: Dios te acepta tal como tú eres. ¿Sí la ha escuchado eso? Algunas iglesias tienen como logotipo eso. Dios te acepta tal y como tú eres. ¿Sí la ha escuchado? Algunos letreros, a veces pasamos por algunas iglesias, hermanos, y ponen: ven como quieras venir, Dios te acepta tal y como tú eres. Y es parte de una verdad, pero es una verdad a medias. Las falsas doctrinas siempre, hermanos, se pueden detectar. Yo subí siempre, Dios me da, y Señor, ahora ¿qué tienes para mí? ¿Qué puedo compartir? Amén, en esa herramienta tan poderosa que es Facebook. Y yo subí, hermanos, una tarjeta también con su contenido. Amén. Que nadie es engañado, nadie puede engañarte, hermanos. Todos aquellos que escudriñan la palabra jamás serán engañados por falsas doctrinas, porque esta es la ley de Dios en nuestra vida, y cuando nosotros la estudiamos, la practicamos, la meditamos, la vivimos, nos llenamos de ella, podemos identificar lo que es genuino y lo que no es, lo que es falso y lo que es, hermanos, auténtico. Amén. Esa frase, hermanos, dice: Dios te ama y te acepta tal como tú eres. Pues déjeme decirle que es una falsedad. Es mentira. Porque Dios pone sus estatutos, sus decretos, su palabra, hermanos. Y dice: un corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Tú no desprecias jamás. Es el primer punto. Amén. Y se fijó en nosotros sin ser nada. Éramos los más, hermanos, menospreciados, despreciables, lo peor. Pero Dios se fija en nosotros sin ser nada, porque no se fija en nuestras cualidades humanas. Es una verdad a medias. Y las verdades a medias siempre las publican las falsas doctrinas. Pero ahí, hermanos, ven cómo estés, que Dios va a cambiar tu vida, va a regenerar tu vida, va a poner sus pensamientos en ti para entonces que seas un hijo de Dios y seas apto para el servicio a Dios. Esa es la otra parte, el otro complemento que les falta en esa frase, porque Dios me acepta y me recibe tal como estoy, pero no le voy a servir a Dios tal como yo estoy, porque Dios llama, hermanos, ¿para qué? Para santificarnos, para purificarnos, para limpiarnos, para poner su ley en mi corazón. Y cuando estoy, hermanos, entonces en medio de la obediencia a Dios, entonces somos aptos para el servicio a Dios. Eso es la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted en esta tarde: ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? ¿Quién me puede decir así como salta? ¿A qué venimos a la iglesia? Adorar a Dios. ¿Qué más? Aprender de Dios. ¿Sí? Aprender de Dios. Acuérdese que somos discípulos. Un discípulo es un alumno, un aprendiz de Dios, de su palabra. Por eso Santiago dice: no solamente seas
oidor y olvidadizo, sino hay que ser hacedores de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Venimos, hermanos, porque Dios está trabajando nuestra vida y nos encontró tal como éramos. Pero Dios empieza a tener a su Espíritu Santo a ver una transformación, una regeneración, que ya lo hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? Empieza a ver el proceso, hermanos, de regeneración en nuestra vida. Entonces Dios no nos acepta tal como estamos para el servicio a Él. Dios requiere, como lo hemos visto, hermanos, sus estatutos, el perfil del verdadero Hijo de Dios, como debe de ser para servir en la obra. Espero y haya retenido hasta ahorita lo que hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? Porque venimos, esta es una escuela, hermanos. Usted viene a aprender que mi ley, lo que se me antoja, lo que yo digo, mis pensamientos, claro que no, la ley de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted la ponga por obra, por práctica, verá la gloria de Dios y será bendecido en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, estamos viendo, hermanos, los requisitos que Dios demanda de nosotros. Les puse varios ejemplos también, hermanos, de Moisés, de Abraham, amén, de varios hombres de Dios, cómo fueron forjando su carácter. El carácter de Dios se forja, dijimos, a través de las circunstancias, de los sufrimientos, de las persecuciones, de todo lo que viene a nuestra vida. Hermanos, Dios está trabajando y su carácter va a estar forjándose en nuestras vidas si es que en verdad tú has sido salvo y has aceptado a Jesús, te has comprometido con Él. Amén. ¿Qué significa servir? Vamos a este otro punto. ¿Qué significa servir? Ya vimos las cualidades que se requieren para servir en la obra de Dios. Es trabajar para alguien. Como criado, como sirviente, como obrero. Usted va a servir ¿en dónde? En su lugar de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a someter a las reglas que tiene la empresa. Tiene horas, hermanos, para entrar y horas para salir. ¿Cuántos dicen amén? Usted firmó un contrato, hermanos, ahí. Usted no va a hacer lo que usted quiere, como le parece. Si, por ejemplo, es en línea, ¿no? Cada quien hace una piececita y el otro, no, ahora no le voy a poner así, ahora le voy a poner este. ¿Verdad que no? Tenemos que estar sometidos. ¿Cuántos trabajan en maquiladora? Yo creo que la mayoría, ¿verdad, hermanos? En empresas maquiladoras. Pues ¿sabe qué, hermanos? Esta es una empresa celestial, que cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, si es que en verdad le ha aceptado, usted está sometido, hermanos, a alguien, a un hombre, a un empresario celestial, hermanos, que está sobre todo hombre, sobre todo nombre, sobre todo lugar, en todo tiempo. El poderoso Dios viene y se fija en usted para transformarlo, para cambiarlo, para educarlo. Usted viene aquí a ser educado, hermano. Usted no viene para ser entretenido. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena a nosotros llevar al pie de la letra, hermanos, cómo debemos de hacer discípulos y guardar su palabra y su enseñanza como Él lo ha estipulado en la Escritura. No como yo quiero. Tácticas para hacer un crecimiento en la iglesia. Métodos que han adquirido hombres, hermanos, perversos para que la iglesia crezca. Dios no nos envió a nosotros para que la iglesia, como reproducir, no. Porque nosotros damos la palabra, el crecimiento lo da Dios. Nosotros no tenemos que meternos en esos terrenos. Nosotros hacemos la obra que Dios nos ordena y nos encomienda a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí el dilema, hermanos, porque cuando predicamos la palabra de verdad, la doctrina de Jesucristo, hermanos, y en estos tiempos difíciles que Dios nos ordena,
Hermanos, la gente, ¡ay, esto es duro! He sabido de muchos, te invito a, ay, no, es que allí son muy estrictos. No, es que allí ponen muchas reglas. Ay, no, es que allí, pues bueno, no hacemos nosotros las reglas. Nos metemos Dios nos mete en problemas porque nos ordena hablar al pie de la letra su palabra y enseñarte a ti la palabra de Dios y cómo debes de servir en la iglesia, cómo debes de comportarte en la iglesia, los principios bíblicos, hermanos, de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde se cumple, hermanos, la palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo, hermanos, 4. Vaya conmigo a la escritura. Y sabe que esto es honroso para los hijos de Dios, para los predicadores, hermanos, de este tiempo que aman a Dios y aman la verdad de su palabra. En 2 de Timoteo 4, aquí Pablo le está diciendo al pastor joven: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí es una ordenanza que nos ordena a nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios el que le dijo a sus discípulos antes del Señor irse, hermanos, que guarden todas las cosas como se los he ordenado. Y aquí Pablo dice que prediques la palabra. No metas cosas extras. No metas métodos humanos. No metas otra cosa. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Miren lo que dice: redarguye. Que redarguir cuando se señala, hermanos, la situación de la vida de cada uno a través de ¿qué? De la palabra. Si la palabra de Dios habla de adulterio, está señalando a aquellos que andan en adulterio. No vas a heredar el reino de los cielos. Habla del adicto, del borracho, del pecador. Vas a ir a un lugar de condenación eterna. Esa es la palabra de Dios, que viene a redarguir el estado, hermanos, la situación en la que nosotros estamos y nos encontramos. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, ¿qué dice, hermanos? Reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué dice? Y doctrina. Enseñanza basado a través de la poderosa palabra de Dios. El versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ay, no, esto es muy difícil de llevar. Aún aquellos en el tiempo de Jesús, hermanos, cuando él hablaba, decían: dura es esta palabra. ¿Quién la va a llevar? No. Cuando el Señor le dijo: el que no bebiere mi sangre y comiere mi cuerpo, no puede ser mi discípulo. Y dice que desde entonces muchos dejaron de seguirle. Eran cientos, hermano, ya de discípulos que seguían a Jesús, pero sus enseñanzas, su palabra de vida, la ley, el Dios perfecto y santo quiere que nosotros seamos perfeccionados y santos como Él es Él por cuando tú ya eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si eres hijo de Dios, tienes que dar evidencias de un verdadero y genuino hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque tenemos que parecernos a papá. Y Dios es santo, aborrece el pecado. Y cuando usted viene, ven como quieras, pero cuando tú vienes como tú quieres venir, hermanos, y cuando tú le das tu corazón a Dios, Dios empieza a moldear tu vida y ahora tú vas a hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. ¿Sí me está entendiendo? Los tiempos de hoy no quieren sufrir la sana doctrina. Ay, no, ahí no tienen amor. Ay, no, eso es duro, pues, son religiosos, porque es lo único que les enseñan a decir: religioso. No tienen amor. Pero Dios es un Dios
justo y me ordena y nos ordena a nosotros a predicar la palabra, la doctrina, hermanos, que nos llevará a la vida eterna, porque es un camino de perfección, de madurez. ¿Sabe lo que es perfección? Madurez. No somos perfectos, pero Dios quiere que vayamos madurando. La palabra, su palabra en mi vida me va enseñando, me va madurando. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? ¿Cuántos años tienes tú de conocer a Jesús y todavía te comportas como alguien que no conoce a Cristo? Eso es vergonzoso, ¿no, hermanos? ¿Cuántos años tienes de conocer a Jesús y todavía no das fruto, hermano? Solamente entonces lo conoces, pero no has sido transformado, regenerado por el poder de Dios. Porque cuando venimos a Cristo, el proceso de la regeneración empieza a trabajar de una forma sorprendente. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nuevo pensamiento, nuevas actitudes, nueva palabra, nuevo comportamiento, porque ahora de ser un hijo del diablo, ahora vengo a ser un hijo de Dios. Y me parezco a mi papá porque Dios está trabajando en mi vida desde mi interior y sale en mi exterior, porque toda mi palabra, toda mi voz, cómo me comporto, cómo hablo, cómo me dirijo, ha cambiado. Hay una nueva criatura, soy una nueva criatura en Cristo Jesús, apto para la obra de Dios. A su nombre sea la gloria. No sufrirán las... No, pues hermano, y lo van a... Ven como quieras, y ven y participa y canta. Tú puedes seguir pecando, estamos en la gracia. Oye, pues de estar en este lugar donde se predica la palabra de verdad, donde se señala el pecado, para que tú vengas, hermano, a tener una comunión con Dios, y de ir a una iglesia light, donde te da un show, donde avientan, hermanos, brillito para que, ay, el polvo de oro, donde va aquel y te dice, tú vas a ser bendecido, tu casa, te ganarás la lotería y serás, y vente, hermanito, ay, cuánto amor. No quieren sufrir y pagar el precio de tomar su cruz y seguir a Jesús. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Pero Dios nos ordena, como le ordenó Dios a Timoteo a través de Pablo: tú predica la palabra. Aún así, hermanos, que la palabra de Dios se endure y se quedara uno solo, nadie, seguiremos predicando la palabra de Dios, porque a Él nos debemos, por Él somos y estamos aquí para predicar la palabra de verdad, que compunge, que te redarguye, que te reprende, que te exhorte para que vayas con Cristo, hermanos. No sufrirán, no quieres sufrir. No se les exige nada. Aquí se te ha enseñado a cómo vestirte, a cómo comportarte en todas esas áreas de la vida. Vas a otro lado y ¿qué tiene? Vas ahí todo, pues, ¿verdad? No importa, ven como quieras. Es parte de nuestro testimonio. Soy el templo de Dios, donde habita la presencia de Dios. No puedo parecerme al mundo. Tenemos que ser luz en medio de... ¿Cuántos dicen amén? En palabra, en comportamiento, en acciones, en todo, porque Dios está trabajando en mi vida. Hay un proceso de regeneración, de renovación, y ya no pienso como los del mundo, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabe qué es comezón de oír? ¿Quién ha sentido una comezón espantosa, hermanos? Por ejemplo, en lugares donde no te alcanzas, en la espalda, donde, ay, sangre, hasta se pone así, se restrega ahí en la pared, ahí en el pico, que no. ¿Cómo sientes cuando te están así, cuando te rascas y me da una satisfacción? Mire lo que quiere decir aquí. Vas a buscar lugares
donde te hagan sentir bien. Esa comezoncita donde quieres oír lo que tú quieres oír. Tú eres un vencedor. Tú eres un hijo de Dios. Sigue adelante así como estás. Sigue pecando, al cabo estamos en la aleluya. Mira, aquí sí aman a Dios, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Donde todo se permite. Donde desde el que predica, desde el que canta, hermanos, están envueltos en el pecado. Pero no, me hacen sentir bien. Me soman el lomo. Me hacen sentir, ya hasta me van a dar el nombre de profeta. Aleluya. Ya me van a dar el nombre allí, hermanos, del ungido de Jehová. Caray. Porque les gusta que les endulcen el oído. La palabra de Dios es fuerte, es dura, es ofensiva. La palabra de Dios ofende al pecador, ofende nuestra vida y nos declara que somos miserables, pero que hay alguien que si nos dejamos moldear por el Rey, hermanos, bendecirá nuestra vida, limpiará nuestros pecados, seremos hijos de Dios y nuestra vida en esta tierra, hermanos, después de que cerremos nuestros ojos al obedecer su palabra que es enseñada a través de un siervo de Dios que predica la palabra con verdad, tu vida será cambiada, mudada en otro hombre, serás testigo de Dios, serás discípulo de Jesucristo, brillarás en medio de la oscuridad, ganarás a otros para la gloria de su nombre y te espera una vida eterna con Cristo Jesús. Y mire cómo está ahorita, se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos y pecados, manipuladores de la escritura, de la palabra de Dios, donde todo se vale, donde todo se permite. Si andas en adulterio, si sales de aquí al baile, si te vas por allá y haces y deshaces, no importa, estamos en la gracia, estamos en la misericordia, hermano. Maestros conforme a sus pecados y a su concupiscencia. Así estamos en estos tiempos, hermano. Y apartarán, el versículo 4, vaya conmigo, de la verdad el oído y se volverán a puras fábulas, cuentos mentirosos. Pero Dios nos sigue diciendo a aquellos que le amamos y hemos entendido el compromiso de Dios, pero tú sé sobrio, lo contrario a ebrio. Soporta las aflicciones, eso es parte de servir a Dios. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ¿sabe qué, mi hermano? Eso significa servir a Dios. Sufre las aflicciones y el peor sufrimiento que vamos a tener es la negación de nuestra carne. Es negar esta carne, decirle no, porque me he comprometido con Dios a obedecer su palabra. Esta carne le gusta la altivez, le gusta ser, hermanos, ovacionado y que te reconozcan. Le gusta esta carne, que te hagan sentir bien, que admiren esta carne. Y que donde quiera que vaya a ser conocido y reconocido. Pero ¿sabes qué? El peor sufrimiento es cuando sometes tu carne y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy nada y tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A esta carne le gusta rebelarse. A esta carne le gusta hacer lo que quiere. A esta carne no le gusta que a nadie le diga nada. A esta carne no le gusta que lo manden, pero sabe que el verdadero servidor de Jesús somete su carne por cuanto anda en el Espíritu de Dios y entonces obedece a Dios. Y el peor sufrimiento es esta carne cuando te dice: ama a los que te odian, perdona a los que te ofenden. Esta carne sufre. Pero ¿sabe que nuestro espíritu va creciendo de gloria, de gracia en gracia y más bendición sobre nuestra vida? Porque el carácter de Jesús está trabajando en nuestro ser y para ser hijos de Dios necesitamos parecernos
a papá. Servidor significa que estás trabajando para alguien. Dios nos ha llamado para servir y trabajar en su obra. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús y te dices cristiano, desde ese momento tú vas a tener un proceso, hermanos, de instrucción, un proceso de aprendiz, porque eres discípulo de Jesús. Un proceso en el cual vas a ser enseñado. Yo creo que por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y aún todavía tenemos que andar ahí sobre de ti. Dios nos ha llamado para servir y trabajar en su obra. Allí en Juan 12:26, Dios, hermanos, nos habla. Vaya conmigo. Alguno me sirve. Que dice, sígame. Hey, ponte el calzado del apresto del evangelio. Calza tus pies con el apresto del evangelio y sígueme. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. No es cuando yo camino, Dios va conmigo, no. Es al contrario. Si yo amo a Dios, yo voy a ir con Dios. Él va guiando, hermanos, va guiando mi camino. Él va delante de mí, yo lo voy siguiendo. Él me va guiando a través de su palabra. No es que Dios vaya conmigo, yo voy con Dios. Porque aquí lo dice su palabra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hemos venido a servir a Dios. No has venido solamente a estar sentado. Yo te digo, en todo este tiempo que tú tienes de conocer a Jesús, ¿qué has hecho por la obra de Dios? ¿Qué has trabajado? ¿Estás siendo comprometido con Dios? El apóstol Pablo, hermanos, dice ahí en Efesios 4:12 que Cristo entregó líderes a la iglesia. Dios te llama para ser operante en la obra de Dios, no para hacer carga en la obra de Dios. Porque a cada uno ha sido instruido, enseñado, capacitado, hermanos. A fin de que entregó líderes Dios, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo hemos visto. Aquí Pablo está diciendo con toda claridad que todos los creyentes, escúchelo bien. ¿Cuántos son creyentes en Jesús? ¿Cuántos le han creído a sus promesas? ¿Cuántos han aceptado a Jesús? ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos los creyentes deben ser capacitados, equipados para que la iglesia pueda crecer. Cada uno de ustedes es su deber hacer crecer la obra de Dios. Porque para eso fuiste llamado. Para eso tú hiciste, hermanos, un compromiso con Dios. ¿Para qué? Para ser efectivo en la obra de Dios. La gente cuando viene piensa, al cabo los hermanos me ayudan, que los hermanos me den. No, Dios viene a cambiar tu vida. Porque Dios quiere que tú sientas el privilegio de dar, de servir, de amar, de bendecir a otros. Dios cambia nuestra manera de pensar. Venimos para recibir, pero tú recibes palabra de Dios para que tú la pongas por práctica. Y ¿sabe qué? Hay allí el dilema y la frustración de cada uno de los que no sirven a Dios. Porque Dios nos llamó para servir, y cuando tú no, hermanos, no estás obedeciendo a Dios, te frustras, te amargas. Quieres que ser, hermanos, a tu manera, a tu voluntad, como servir a Dios, y así no se puede. Y cuando tú vienes y te comprometes con Dios y andas y caminas en la justicia de Dios, en la obediencia de Dios, ¿sabes qué viene a tu vida? Gozo, paz, contentamiento, porque fuimos llamados para trabajar en la obra de Dios.
Y cuando tú eres un desobediente, una desobediente, tu vida no le haya sentido a la vida, porque fuimos hechos para alabanza y la gloria del nombre del poderoso Rey. Por eso fuimos llamados, entiéndelo. No fuiste llamado para venirte a sentar aquí e irte. Fuiste llamado, Dios quiere prepararte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere instruirte. Y hay de aquellos que han sido enseñados, instruidos, capacitados y no estás obedeciendo al llamado de Dios. Capacitados para que la iglesia pueda crecer. Cada uno de ustedes, Dios le dio un potencial. ¿Para qué? Para que la obra de Dios fuera fructífera. Cuando a ti te contratan, hermano, en alguna empresa, usted tiene que cumplir y primero entra a un entrenamiento, ¿verdad que sí? A una capacitación, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque usted tiene que ser productivo. De otra forma, la mentalidad de aquellos irresponsables que no cumplen con la tarea, con el compromiso, esas fábricas, esa obra se va para abajo. ¿Por quién? Por los malos obreros. Porque no llevas la encomienda, porque para eso fuiste llamado, para eso te reclutaste. ¿Cuántos dicen amén? Pues lo mismo es en la iglesia. Ay, la iglesia no. Una vez se le ocurrió a alguien decirme, la iglesia pues no crece por ti. Porque tú, ¿qué haces en la obra? Eres un inútil, un siervo inútil, no sirves para nada. Ay, es que yo tengo que trabajar. Que no has entendido, hermanos. Y lo que a mí más me enerve es, dijéramos, pues, no hay doctrina, no hay discipulado, no hay enseñanza, pero todo lo que hacen es con toda alevosía, premeditación y ventaja, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La palabra servir, hermanos, es estar al servicio de alguien, sujeto a una persona, hermanos, por cualquier motivo, haciendo lo que esa persona, lo que ese mayordomo, lo que ese encargado, lo que ese dueño, hermanos, quiere. Tenemos que estar disponibles. Todo creyente es un siervo de Dios, como ya lo hemos venido viendo. Ahí en Romanos, hermanos, 6:22. Mire, ya Dios te libertó. Conociste la verdad. Su palabra es la verdad. Se te instruyó, se te capacitó. Dice el primer párrafo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Y qué fuimos hechos? Dígalo fuerte: siervos de Dios. Ya Dios me perdonó, aleluya, y pues ya vivir la vida porque ya soy salvo. Esas falsas doctrinas que dicen que la salvación no se pierde. Una vez siendo salvo y salvo para siempre. No, haga lo que haga, yo ya soy salvo. La salvación no es un juego que Dios me la quita ahorita. No te la quita, tú la desprecias, la menospreciamos. De ahí, de esa doctrina, híjole, Dios mío. Por eso tenemos que estar apercibidos. Grandes hombres eruditos en la palabra. Y uno de ellos es Armando Alducino, si lo han escuchado. Un hombre con una sabiduría tremenda, hermanos, en todo lo que es temas escatológicos del fin del mundo, de las profecías. Me fascinaba escucharlo. Hasta que, hermanos, ha habido varias veces que se ha equivocado y se está saliendo de contexto. O sea, no, es horrible esto. Hay de aquel, hermanos, cuidado. Por eso tenemos que estar apercibidos. Y él es uno de los que dicen que la salvación no se pierde. Y le hacen una pregunta en una de las preguntas estaban en una reunión de teólogos, de grandes hombres, eruditos de la palabra, que me fascina escucharlos. Pero le preguntaron, ¿qué pasaría si un cristiano se suicida? Porque como la salvación no se pierde. Se ha atrevido
a decir, pues se va con Dios. Hágame el favor. Desde ahí, eso ha sido años atrás, desde allí. No sé si ustedes han visto que un pastor se suicidó, que una pastora se suicidó, que un hermano se suicidó. ¿Lo han oído, hermanos, en las noticias a través del Facebook? Que el pastor de Brasil se tiró de quién sabe dónde, se envenenó. Porque esa mentira del diablo, hermanos, empezó, bueno, pues si yo soy hija de Dios y se me hace tan pesada la vida, pues yo me suicido y rápido me voy con el Señor. Mire qué falsedad y qué mentira del diablo. Por eso hay que estar apercibidos a la palabra de Dios. Por muy hombres de Dios, por muy eruditos, somos seres humanos y nos equivocamos. Una irresponsabilidad. Ha habido tantos suicidios de aquellos que se dicen ser cristianos por la mala aplicación de la palabra. Por eso usted tiene una responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios para saber si siempre aquí se está basado a la escritura, a la palabra de Dios, y a darle la interpretación correcta, bendita de la palabra de Dios. Muchos se han suicidado porque él dijo, pero a mí me interesa lo que dice la palabra. Por muy hombre sabio con una experiencia, si algo está fuera del orden de Dios, yo lo voy a desechar, así como usted debe de hacerlo, porque la palabra de Dios me dice, no matarás. El único que tiene el poder y la autoridad de quitar y de poner, ¿cómo se llama? El Señor. Job nunca atentó contra su vida, ¿verdad que no? Viene y fluye la palabra de Dios, la defensa de la verdad de Jesucristo. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, eso no es de Dios. Porque estamos preparados. Porque tiene que haber una iglesia preparada para levantar defensa con la verdad de Jesucristo. Los únicos que me registra la escritura y la palabra de Dios que se suicidaron eran aquellos que eran enemigos de Dios. Uno de ellos fue Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? El que vendió a Jesús y lo traicionó, se ahorcó. Otro de ellos fue Saúl. ¿Quién fue Saúl, hermanos? Un desobediente, hermanos, que hizo lo que quiso y dice que él se quitó la vida. Pero de ahí para allá, todos aquellos que sufrieron, hermanos, como Job, que sufrió, que la tristeza, usted sabe, hermanos, nunca atentó con su vida, porque es una falsedad del diablo que se ha involucrado dentro de las iglesias que no están preparadas con la palabra de Dios. Si usted atenta contra su vida, aún conociendo a Dios, usted se va a ir a un lugar de condenación eterna. Me lo dice la palabra de Dios y yo le creo a la palabra de Dios. Somos siervos de Dios. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, tuvo un encuentro con Jesús, ahí en Hechos 9:6, cuando él iba camino a Damasco, una de las primeras cosas que él, cuando tiene el encuentro con Jesús, mire, ahí estaba ya el proceso de la regeneración, el compromiso. Cuando tú aceptaste a Jesús, hubo un compromiso. Te comprometiste con Dios a servirle en todo tiempo, en todo momento. Pablo le hace una pregunta a Jesús después de que le dice, ¿por qué me persigues? ¿La puede encontrar ahí? ¿Cuál es, hermano? ¿Puede encontrar esa pregunta que Pablo le hizo al maestro? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El verdadero siervo de Dios siempre está diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto, está disponible para servir a Dios. Esta nota, hermano, nos recuerda que todo discípulo de Jesús es un siervo. Y un siervo está a la orden de su maestro. ¿Sí me está entendiendo, hermanos?
¿Sabe qué? Porque ese debe de ser nuestra respuesta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesta a servirte, dispuesto a salvarnos. ¿Para qué? Para servir a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón, ¿sabe cómo? Humilde y amoroso. Debemos nosotros considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso no lo vas a poder hacer si no tienes el carácter de Cristo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, como siervos de Dios, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender que venimos a servir al Señor. Y allí en una de los ejemplos, hermanos, vaya conmigo a Mateo. Dios puso tanto para hacernos entender, hermanos, su palabra. Mateo 14. ¿Lo tiene? Mateo 14. Versículo creo que me equivoqué de texto, pero vaya conmigo a Lucas 14:16. Perdónenos. Lucas 14:16. ¿Sí lo tienen? Mire, hermano, la triste realidad. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles, la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Nosotros estamos ya adentro. Fuimos renovados, fuimos restaurados por el poder glorioso de Dios. Fuimos capacitados, pero estamos como estos, llenos de excusas, hermanos. Llenos de excusas. Habiéndonos comprometido con Dios. Habiendo entendido el llamamiento de Dios y un compromiso, hermanos. Yo le vuelvo a repetir, cuando usted no cumple el compromiso con Dios, vienen las consecuencias: falta de paz, amargura, falta de gozo, frustración, tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no está cumpliendo, hermanos, con el propósito de Dios en su vida. Ahí en 2 de Timoteo 2:4, Dios, hermano, nos dice a todos los que entramos al plan de Dios, los que hemos sido llamados para servir. Así estaban estos en su afán. Una iglesia totalmente descuidada, hermanos, que se ha olvidado su compromiso con Dios. Ninguno, escúchelo bien, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está poniendo atención?
Usted se ha comprometido con Dios. Por tanto, el tiempo de Dios, las horas de Dios, lo que usted tiene que dedicarle a Dios, no tiene por qué involucrarse en los afanes de la vida, porque hemos sido llamados para servir a Dios. ¿Cuántas de las veces, hermano, es lo que yo le digo, está siendo capacitado por Dios, está siendo instruido por Dios? No nos conviene relajarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie que ha tenido un encuentro con Cristo y está comprometido al servicio de Dios, hermanos, el tiempo que a Dios le corresponde, ese es el tiempo de Dios, es el compromiso de Dios. Por eso, como cristianos, hermanos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en todas partes, siempre, aunque te venga una oferta de trabajo excelente, hermanos, pero que sea el tiempo que tú te comprometiste con Dios, ahí Dios está esperando, hermanos, la respuesta perfecta. Y la obra de Dios y la iglesia y mi compromiso con Dios. Estás pasando hambres, estás pasando necesidad, estás pasando todo. No encuentras trabajo, se te cerraron las puertas. Y viene algo, ay, gloria a Dios, es bendito. No, Dios no te va a poner algo que te estorbe en tu vida, porque el discernimiento de Dios está trabajando, y conozco ese Dios, que Dios nunca me va a poner algo que me aleje de Él. ¿De quién vienen todas esas ofertas? ¿De quién? Del enemigo. Pero Dios está viendo, hermanos, si en verdad le amas a Él y vas a cumplir con el compromiso de Dios. ¿Sabe qué? No puedo. Hay un compromiso más grande con el Rey de la Gloria. Porque ninguno, dice aquí, que milita, que se ha enlistado en los negocios, se enreda en los negocios de la vida. Porque estoy preparado para agradar primeramente a Dios antes que a mí mismo, antes que mis propios intereses. Ese es la paga, el precio por servir a Jesús. Toma tu cruz y sigue a Jesús. No somos gente aparentemente normal, hermano. Cuando están en la escuela, yo veo a mis hermanas, híjole, ya me la mandaron para la tarde, hermana, que vamos a orar al Señor. ¿Por qué? Porque hemos adquirido un compromiso con Dios, y a veces estamos como esta parábola de la gran cena. Hermano, aquí no es que si usted puede, no, yo no tengo tiempo, no, hermano. Entonces no eres cristiano, porque tú y yo hemos entendido que hay un compromiso con Dios, y el compromiso con Dios es de vida o de muerte. Nos ha llamado para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, para darle apertura a aquellos que están en la cárcel, para dar alimento al sediento, al hambriento. Estoy hablando espiritualmente, y esto es de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque usted tiene una responsabilidad con el Rey de la Gloria para que la obra de Dios siga adelante, para que haya, hermanos, más almas que vengan a servir en la obra de Dios. Para eso lo llamó el Señor. Todos aquellos que no les interesa el tiempo de Dios, no eres hijo de Dios. Ay, hoy no voy. Pero puedes andar en todas las áreas. Vas a tu trabajo enfermo, andas enfermo por todos lados, pero a la obra de Dios, a venir a adorar, a servir a Dios, allí sí no puedes. Entonces, ¿dónde está el compromiso que hicimos con Dios? Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, si me postras en cama, es la única forma de que yo voy a faltar a la obra de Dios. Pero mientras yo ande desempeñándome por todos lados y menos vengo a la iglesia, estoy faltando a mi compromiso, y ahí vienen las consecuencias a nuestra vida. Eres una infección en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida se ha manchado de desobediencia. Y cuando entras en una comunión con Dios, te vuelvo a decir, lo principal que Dios te da es el gozo y la paz, el contentamiento, hermanos, en medio de todas las vicisitudes. Qué hermoso saber que nosotros estamos caminando, agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Póngase de pie.
Póngase de pie. Hermano, no podemos servir a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Ahí en Mateo 22, 11 al 14 vemos una escena rápido. Era una boda que el rey había mandado invitar. Y todos estaban vestidos, pues como el tiempo lo amerita, el momento. Solamente había alguien que no estaba vestidos de bodas. Usted lo puede leer en su casa, Mateo 22, 14. Y Dios le dice, ¿y ese quién es el que está aquí? No está vestido de boda, no está vestido apropiadamente, sáquenlo de aquí. Léalo en su casa, todo completo. ¿Sabe qué? Este es uno de los que tipifica la forma y la manera que quiere servir a Dios a su manera. Por eso Dios hizo su ley, las formas de cómo servir a Dios, las formas de cómo agradar a Dios. Yo no me puedo vestir hablando espiritualmente como yo quiero, porque Dios me ha puesto una vestidura santa de justicia, hermanos, hacer las obras que Dios quiere. Por eso podemos entrar a las bodas del Cordero que muy pronto se celebrarán allá. Puedes estar aquí en la iglesia, pero ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿O no estás sirviendo a Dios? Dios te hace el llamado de venir a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Alguien llegó a las puertas de tu casa y te habló de Jesús, por eso estás aquí. Conociste a Jesús, el amor de Dios. ¿Y qué estás haciendo? Te llamó a llevar el pan de vida al sediento. Aquellos hogares que se están destruyendo. Aquellos matrimonios que no son matrimonios. Y que están sus hijos creciendo en un ambiente de violencia, de desamor. Y que en cuanto crezcan sus hijos, lo primero que quieren es irse de la casa. A eso nos llamó Dios, hermano. A llevar el mensaje de Jesús. Porque para eso fuimos llamados. Pero hay algunos que se ponen graves. Daremos cuentas a Dios. Puedes andar en donde quiera, vas a tu trabajo, vienes, vas. Pero cuando es el llamado de Dios y el compromiso de Dios, ahí sí estás grave. Ahí sí tienes cosas que hacer. Horas extras, trabajo acá, trabajo por allá. Y menosprecias el pacto que hiciste con Dios. Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuántos reciben su palabra? Su palabra es viva y eficaz y más cortante, porque me corta, porque me ofende, pero también me restaura, me renueva, me transforma. Gracias, Señor, en esta hora te damos. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a no seguir como nos encontraste. Queremos seguir siendo transformados y renovados, Señor. Queremos que tú sigas trabajando en nuestra vida. Quita de nosotros toda altivez. Tú seguirás hablando y hablando, Señor, y pasarán los años, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Yo solamente le pregunto, ¿qué has hecho por Dios? ¿Cómo estás representando a Dios? No tienes un año, no tienes 6 meses, tienes toda una vida. Ya deberíamos de ser maestros de otros, de ser ejemplo. Gracias, Padre. Tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Tú nos enseñas, Señor, a lidiar con la vida cotidiana,
Nos has dado un poder sobrenatural, tu presencia sobre nuestra vida. Tú nos enseñas a caminar contigo. Tú nos enseñas a ser tus siervos, a ser tus servidores, Señor. Tú nos enseñas a caminar. Tú nos has enseñado a ser sencillos y humildes de corazón. Tú nos has enseñado a servir al prójimo, a amar al prójimo, a tener misericordia, Señor. A ser, Señor amado, empáticos con otros, a ponernos en el lugar de otros,